Bueno, empezamos viendo este tema de corriente continua diciendo que las cargas iban a fluir a través de un circuito eléctrico debido a la presencia de un campo eléctrico. Y en nuestro caso, las únicas fuentes posibles de campo eléctrico son cargas eléctricas. Pero entonces, ¿dónde están las cargas que son la fuente de campo en el filamento de una bombita de luz, por ejemplo? Muchas veces se trata de evitar esta pregunta asumiendo que los electrones se van empujando uno a otro entre sí a lo largo del circuito de esta manera. Originalmente empujados o repelidos por el borne negativo de una pila, por ejemplo. Sería el caso análogo al de una pistolita de agua que empuja moléculas de agua y estas una a otra se van empujando entre sí hasta que salen a través del tubo. O podríamos pensarlo también como un dedo que empuja una pastilla de M&M y va empujando una a la otra y salen al final de tubo de pastillas. Pero estas analogías en realidad tienen un problema. Son incorrectas. Es una tentación tratar de explicar el fenómeno de flujo de cargas en un circuito eléctrico pensando como que si tenemos un electrón que avanza en este sentido aquí indicado, va a empujar a las cargas del mismo signo que tenga adelante, al resto de los electrones. Pero recordemos que por cada electrón tenemos también un protón, porque los conductores son neutros. Entonces, si bien es cierto que el electrón libre repele al electrón que tiene adelante empujándolo en el mismo sentido, no debemos olvidar que también hay un protón que va a ejercer una fuerza de igual magnitud pero sentido contrario, cancelando la fuerza del electrón libre. Esto quiere decir que este mar o gas de electrones no se va a comportar como el conjunto de pastillas M&M en un tubo que se van empujando entre sí, sino más bien como un gas ideal. En un gas ideal, ninguna de las partículas interactúa entre sí. Así que tiene que haber alguna distribución de cargas en alguna parte, que no son estos que tenemos acá representados, que generen el campo eléctrico, un campo eléctrico a lo largo del conductor, a lo largo del circuito eléctrico, que arrastre a los electrones en el sentido de circulación de la corriente prevista. Vamos a hacer un experimento mental para ver si el que crea el campo puede ser lo que uno podría pensar eh, al principio, que es la pila. Si acá tenemos una pila conectada a una lamparita, la lamparita brilla. Y podríamos pensar que por acá están fluyendo cargas debido a un campo eléctrico en esta dirección. Y sería una tentación explicar este campo como el generado por un dipolo, que sería el de esta pila, como aquí está representado. Entonces, claro, si yo pongo un cable justo por acá, va a haber carguitas que se muevan por allí, por acá, y se va a prender la lamparita que coloquemos aquí. Sin embargo, si esta fuera la explicación, entonces la lamparita debería brillar más y más intensamente al acercar la lamparita a la pila, porque el campo cerca del dipolo es más intenso que lejos del dipolo. Y no solo eso, si rotáramos la lamparita 90 grados, entonces acá este camino es perpendicular a las líneas de campo generadas por el dipolo en este lugar. Entonces acá la lamparita debería estar apagada. Sin embargo, sabemos que la lamparita brilla en todos los casos de igual manera, de igual intensidad en los tres casos. Así que esta no puede ser la explicación. Tiene que haber alguna otra fuente de cargas que esté generando el campo eléctrico que sea de igual intensidad todo a lo largo del cable. ¿Cómo es entonces el campo eléctrico en un circuito eléctrico, en el caso de corriente continua, de régimen estacionario? Bueno, se puede verificar experimentalmente que la corriente es la misma en todas partes del cable de un circuito sin ramificaciones, como el experimento mental que acabamos de hacer. O sea, sin bifurcaciones. Sabemos que la corriente va a ser la integral
de superficie de la densidad volumétrica de corriente. Y que J es Q por N por la velocidad de arrastre. Y a su vez, la velocidad de arrastre es la movilidad por el campo eléctrico. Entonces, si la corriente es la misma todo a lo largo de nuestro circuito eléctrico sin ramificaciones, como el material en principio digamos que no cambia y la sección del material digamos que tampoco cambia, entonces no cambia A, no cambia Q, no cambia N, no cambia mu, entonces si no cambia la corriente tampoco puede cambiar el campo eléctrico. Entonces esta es la situación que tenemos. El campo es uniforme todo a lo largo del cable de nuestro circuito eléctrico sin ramificaciones. Ahora, en realidad, con esta demostración yo demuestro que tiene que ser uniforme todo a lo largo del cable. No estoy diciendo nada, no estoy probando nada que a lo ancho del cable pueda variar. Y podría tener, por ejemplo, una situación de esta manera. ¿Por qué no? O sea, de esta aquí no lo estoy probando. Sin embargo, esta situación no es posible. ¿Por qué? Porque esta situación tiene un rotor distinto de cero. Y sabemos que tanto en condición electrostática como estacionaria, esa no la probamos, pero bueno, se las cuento, el campo eléctrico es irrotacional. Así que esta situación tampoco puede darse. Por lo tanto, si nosotros tenemos un cable, no importa si está de repente torcido, lo importante es que no tenga ramificaciones y no tenga cambios de sección y de material todo a lo largo del circuito eléctrico, el campo eléctrico va a tener que ser uniforme todo a lo largo y ancho del mismo. Y es más, la dirección del campo eléctrico vemos que sigue el contorno de nuestro cable. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Lo que vamos a hacer ahora es probar por qué o cómo sucede esta situación. Esta situación tiene que ocurrir debido a la distribución de cargas que aparezca en el circuito. Y dijimos que la fuente de esta distribución de cargas no puede ser únicamente la pila. Tiene que haber otras cargas distribuidas en alguna parte del circuito que originen un campo eléctrico uniforme a lo largo del mismo y, bueno, y a lo ancho. Entonces, pensemos que nuestra fuente es la siguiente forma, que sea como si fuera un capacitor de dos placas planas paralelas, una con la polaridad positiva y otra con la polaridad negativa, de manera tal que la distribución de las líneas de campo es esta que vemos aquí. ¿Cómo se van a mover las cargas a lo largo del circuito? Bueno, si conectamos esta batería al circuito, lo que hacemos es, dentro de la batería, con una fuerza externa, de un agente externo, como podría ser esta cinta transportadora, arrancamos las cargas de la las cargas positivas de la placa negativa, las llevamos por la cinta transportadora hasta arriba y bueno, las depositamos en la placa superior. Y después, por fuerzas conservativas, las cargas se van a mover todo a lo largo del circuito, debido a la presencia de un campo eléctrico. Ahora vamos a ver cómo. Y después, nuevamente, van a volver a subir por aquí con la fuerza ejercida por un agente externo. Esta batería mecánica, entre comillas, no es algo tan tirado de los pelos, es lo que ocurre en los generadores de Van der Waals. De Van der Graaf, perdón. Bueno, sabemos que el campo eléctrico tiene que ser uniforme todo a lo largo del circuito eléctrico, pero el campo eléctrico generado por esta distribución, como la vemos en este esquema, vamos a volver a la opción del puntero más visible, no da lugar a un campo eléctrico uniforme todo a lo largo del cable, sino que, bueno, está bien, aquí apunta hacia arriba, acá apunta hacia abajo, acá también hacia abajo, y es más, acá es menos intenso que en las cercanías de la distribución de cargas de nuestra batería mecánica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que va a suceder es que este campo apunta todo hacia abajo, va a empujar a las cargas eléctricas positivas hacia abajo, ¿no? F es Q por E, así que si Q es positivo,
la fuerza apunta en la misma dirección del campo eléctrico, es decir, hacia abajo. ¿Y hasta dónde van a moverse? Se pueden mover libremente por el conductor hasta que se topan con las paredes del conductor y se acumulan en esta región. Por otro lado, las cargas negativas libres que tiene nuestro conductor se van a mover en la dirección contraria. F es Q por E, pero ahora Q es negativo, así que la fuerza las apunta hacia arriba. Y se van a mover, por ejemplo, hasta toparse acá con este borde. Otras se acumularán por acá. Bueno, esta distribución de cargas negativas por acá y positivas por acá van a generar también un campo eléctrico. ¿En qué dirección? Bueno, saliente de las cargas positivas y entrante en las cargas negativas, representado acá por este campo verde y que lo llamé E sub sigma. Bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber durante un brevísimo intervalo de tiempo, va a haber una reacumulación, una redistribución de cargas por toda la superficie de nuestro conductor, no solamente acá en las curvaturas, también en esta región. Por ejemplo, en esta región, que es toda más bien uniforme, también va a tener que haber alguna acumulación de cargas en las superficies de manera tal que el campo eléctrico eh, generado por esa distribución vaya, en este caso, hacia arriba, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, un anillo con una distribución de cargas de menor densidad que la de acá, vamos a lograr eh, un campo en esta dirección. Entonces, vemos que la distribución de cargas superficiales es muy complicada y sería muy difícil de calcular. Analíticamente, prácticamente imposible, diría yo. Numéricamente se podría hacer alguna aproximación. Sin embargo, nosotros no nos vamos a tener que preocupar por calcular cómo es esta distribución de cargas. Sabemos simplemente que existe y sabemos que el campo eléctrico que genera la superposición de las cargas de la batería con la distribución de carga superficial por todo nuestro circuito van a dar lugar a un campo eléctrico muy simple, que siempre es uniforme mientras no haya ramificaciones, ni cambios de sección, ni cambios de material, y siempre en la dirección que sigue el contorno de nuestro cable. Como dije, este proceso no es instantáneo, es muy rápido, pero toma un cierto intervalo de tiempo. Es un proceso de retroalimentación que se van redistribuyendo las cargas mientras todavía se estén moviendo. Bueno, no se llegó todavía a ese estado estacionario, pero finalmente se alcanza el estado estacionario en el cual se obtiene la corriente continua todo a lo largo del conductor. ¿A qué velocidad ocurre esto? Bueno, experimentalmente sabemos que ocurre a la velocidad de la luz. Pensemos que las cargas no es que tienen que viajar todo a lo largo del cable, sino las que están por acá, bueno, justo para acá o justo para acá, bueno, son distancias bastante cortas que tienen que recorrer. Para que tengan una idea, entonces, la velocidad de los electrones, en realidad, de cada electrón es altísima. Pero recordemos que enseguida que un electrón se acelera, y alcanza una velocidad muy alta como la que vemos acá, choca contra uno de los iones de la red cristalina. Bueno, y así sucesivamente se vuelve a acelerar y se vuelve a frenar, de manera tal que la velocidad de arrastre que alcanzaba esa velocidad promedio constante es bastante más baja, 7 órdenes de magnitud más baja. Bueno, eh, pueden ver el ejemplo que vimos anteriormente, en la que llegamos a un valor más o menos de este orden. Y la velocidad de la señal eléctrica, es decir, por ejemplo, desde que yo aprieto el interruptor de la luz de mi cuarto y que efectivamente se prende la luz de mi cuarto, es mucho más rápida. Es del orden de la velocidad de la luz en el vacío. En este caso sería del vacío. Si hay otro medio, bueno, ya vamos a ver que es un poquito más lenta, pero por ahí.